voy a ir a la actividad que les dejé de la clase pasada, ¿cierto? Para responder algunas dudas que me imagino que pueden tener. Les voy a contar cómo, voy a recordar un poco cómo tienen que hacer la actividad de la clase pasada antes de hacer la clase del día de hoy, porque me imagino que igual algunos pueden tener dudas. ¿Ya? Así que si hay dudas ahí, también vayan dejándolas en el chat si hay alguna pregunta que hayan tenido dudas. Esto es más que nada para aquellas personas que no han respondido, la puedan responder, ¿cierto? Y poder tener que todos puedan responder esta actividad, ¿cierto? Que es como la actividad introductoria a este repaso que estamos haciendo de segundo medio, para después entrar en profundidad a lo que es la materia de tercero medio. ¿Ya? Así que cualquier duda, no me interrumpan nomás, ¿ya? No se preocupen. Entonces, esta evaluación del repaso, ¿cierto? Del repaso de movimiento relativo, partía con este ejercicio, que al final son 5 ejercicios que no llevan una nota, ¿cierto? Solamente es para poder registrar su trabajo y sus actividades. Entonces acá, un amigo de Molina es una ciudad, ¿cierto? Una ciudad, una comuna de la región del Maule, envía el siguiente mapa de la ciudad. En él dibujó parte del recorrido de un transporte escolar entre los puntos 1 y 2. ¿Ya? Es decir, es como el furgón, ¿cierto? El furgón del colegio que es el furgón del colegio que hace este recorrido, ¿cierto? Entre los puntos 1 y 2, entonces acá tenemos que el furgón parte desde el punto 1, ¿cierto? Se desplaza a la derecha, ¿cierto? Después a la derecha nuevamente y así va haciendo el recorrido. Acá lo importante es que tu amigo te cuenta, ¿cierto? Tu amigo de Molina, en este caso Seba, que vivió en Molina, nos dice que cada cuadra tiene 100 metros, ¿cierto? Y que su recorrido del furgón se demora 15 minutos. Entonces acá podemos determinar que cada cuadra, ¿cierto? Tiene 100 metros, es decir, esto de acá son 100 metros, 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 acá también hay 100 metros, de acá arriba también, 100, tenemos 100, 100, 100, 100, 100, y acá finalmente los últimos 100, ¿ya? Tenemos esas medidas son, cada cuadra mide 100 metros, ¿ya? Entonces acá nuestro amigo, ¿cierto? Nuestro amigo de Molina, nos pregunta, nos pide ayuda para determinar la distancia recorrida, el desplazamiento, la rapidez media y la velocidad media del transporte. ¿Cuáles son los resultados que le enviarías a tu amigo? ¿Ya? Entonces en esta parte hay que hacer la distinción, ¿cierto?, entre desplazamiento y distancia recorrida. Así que le pido a alguien que me pueda ahí contestar cuál es la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. No sé si me equivoco, pero una era que había que trazar como una línea para saber como directamente cuánto era como lo que había recorrido, y el otro era cuando uno se basaba en todo el recorrido para calcular Calcular la... para Ya, entonces, ¿cuál es cuál? el desplazamiento era el de la línea y el otro era el otro, po. El primero que mencionaste es el desplazamiento, me quieres decir, entonces. Sí, eso. Ya, perfecto. La Marce está en lo correcto, ¿ya? La Marce lo que nos dijo es que el desplazamiento efectivamente es la línea recta que separa el punto inicial con el punto final. En este caso yo la voy a dibujar con un color rojo, ¿ya? Este color rojo, que es de esta línea, ¿cierto? La distancia entre el punto 1 y el punto 2 es el desplazamiento. Es decir, lo que se movió del punto 1 al punto 2 en el mapa. Y ahora, la distancia recorrida, efectivamente, es lo que nos dice la Marcela.
que es la suma de todas estas distancias que se movió esta persona, ¿cierto?, en el furgón escolar. Entonces nosotros para calcular la distancia recorrida y para calcular el desplazamiento, tendríamos que sumar, ¿cierto? Para la distancia recorrida, como bien nos dijo la Marcé, sería sumar todas las cuadras que se movió, ¿cierto? Entre cuadra y cuadra, ¿cuántas se movió? Entonces nosotros deberíamos contar cuántas cuadras se movió. Acá sería una, ¿cierto? Después 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿cierto? Acá tenemos la 12 y finalmente tenemos la 13. Y efectivamente, como dijo el Chechito ahí en el chat, son 13 cuadras. Entonces son 13 cuadras que cada una mide 100 metros. Por lo tanto, para calcular la distancia recorrida sería multiplicar 13 por esos 100 metros. Es decir, la primera parte de este ejercicio, para calcular la distancia recorrida, sería 13 por 100 metros. ¿Y eso cuánto nos da? 1300. Muchas gracias ahí, chiquillos, que apañan. 1300 metros. 1300 metros, ¿cuántos kilómetros son? ¿13? ¿Cuántos son 1300 metros? ¿Cuántos kilómetros son? Ah. 1 kilómetro punto 3. 1.3. Efectivamente, para pasar de metros a kilómetros se tiene que dividir por 1000. Entonces, cuando dividimos por 1000, ¿cierto? Nos va a quedar que son 1.3 kilómetros. Es decir, la distancia recorrida fue de 1.3 kilómetros. Y ahora, el desplazamiento, ¿cierto? El desplazamiento lo escribimos con la D, pero con la flechita arriba. Esto es como lo que nos indica finalmente que estamos midiendo el desplazamiento. ¿Cuánto fue el desplazamiento, chicos? ¿Cuánto fue el desplazamiento? 100 metros. Efectivamente, como dice Seba y también como dice Sergio en el chat, fueron 100 metros. ¿Por qué son 100 metros finalmente? Porque es la distancia que hay entre el punto 1 y el punto 2, ¿ya? Esa distancia en línea recta es exactamente una cuadra. Por lo tanto, son 100 metros que hay de distancia entre el punto 1 y el punto 2, ¿ya? Así que, perfecto. En esto ya tenemos listo la parte de la distancia recorrida y ya tenemos lista la parte del desplazamiento, ¿ya? Ahora nos preguntan por la rapidez media y la velocidad media, ¿ya? ¿Quién se acuerda la diferencia entre rapidez media y velocidad media? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si alguno está revisando el cuaderno. A mí me llega por interno que en una... Paulito, la pregunta fue ¿cuál es la diferencia entre la rapidez media y la velocidad media? Que es lo que nos preguntan, que es lo que nos piden contestar ahora. ¿Ya? Y efectivamente me llega una respuesta por interno que me dice que en una se ocupa la distancia y en otra se ocupa el desplazamiento. Efectivamente, en una se ocupa la distancia y en otra se ocupa el desplazamiento, pero ¿en cuál se ocupa cuál? ¿Ya? Para... En la rapidez se usa la distancia recorrida. efectivamente. Y la velocidad el desplazamiento. Muy bien, chiquillos. Efectivamente, en la velocidad se ocupa el desplazamiento y en la rapidez se ocupa la distancia recorrida. ¿Ya? Entonces acá yo les voy a poner este cuadrito en blanco para poder rayar ahí. Y
como bien me dijeron, la velocidad, o sea, vamos a hablar primero de la rapidez, ¿cierto? En la rapidez, lo vamos a escribir con una letra B, ¿cierto? Sin flechita. La rapidez ocupa la distancia recorrida dividido el tiempo. Y en la velocidad, que va con flechita, se ocupa el desplazamiento dividido el tiempo. ¿Ya? Yo necesito que ustedes me entreguen los resultados en metros por segundo. Entonces acá lo que ustedes deberían hacer para calcular la rapidez, ¿cierto? Acuérdense que esta de acá es la rapidez y esta de acá es la velocidad. ¿Ya? Para la rapidez, ¿qué vamos a poner arriba? En el numerador. Hay que restar. No todavía. Hay que poner los kilómetros, ¿no? La distancia recorrida, ¿cierto? Sí. 13. Que serían 1300. Ah, 1300. ¿Cierto? 1300 metros. Y acá abajito hay que poner el tiempo, pero el tiempo yo se lo estoy pidiendo en segundos, ¿ya? ¿Qué van a hacer ustedes si yo tengo 15 minutos? ¿Cómo yo calculo o calculo los 15 minutos en segundos? ¿Qué tengo que hacer? Multiplico, sumo. 900 segundos. ¿Cómo se multiplica? ¿Por cuánto? Por 15. 60 60 por 15. 15. Efectivamente. Como son 15 minutos y cada minuto tiene 60 segundos, hay que hacer la multiplicación, que sería 15 por 60. ¿Y 15 por 60 cuánto sería? 900. 900. 900. Gracias, Dylan. Entonces son 900 segundos. Acá yo lo que debería poner son los 900 segundos. ¿Cierto? Y una vez calcule esa división, voy a tener mi rapidez. Entonces, 1300 dividido 900, si alguien tiene calculadora a mano, ¿me puede explicar cuánto es? ¿Qué pasa, profe? ¿Cuánto es la división entre 1300 y 900? ¿Alguien tiene calculadora a mano? ¿Cuánto? 1,4 periódico. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Efectivamente, el resultado, ¿cierto?, de esta primera parte sería 1.44, ¿cierto? 1.4 periódico, ¿cierto? Y esto ¿en qué unidad se ocupa? ¿Metros por segundo? Metros por segundo. Y ahí ustedes responden, si es que no la han respondido, esta primera parte, ¿cierto? Ahí ya tienen calculada la rapidez media. Y ahora, para calcular la velocidad media, ¿cierto? Nosotros vamos a ocupar, en vez de los 1300 que ocupamos para calcular la rapidez, vamos a ocupar los 100. Exactamente. Vamos a ocupar los 100, ¿cierto? Ocupamos los 100 metros y lo dividimos ¿en cuánto tiempo? 15. En 900, ¿cierto? Tiene que ser ¿verdad? 900, en los 900 segundos, porque es el mismo tiempo. Y 100 dividido 900, ¿cuánto es? 9, creo, 90 por ahí. 0,1 periódico. Eso, 0.1. Estáis dividiendo al revés, Dylan. Está bien, al revés. Son 0.1 periódico metros por segundo. Entonces ahí tenemos la rapidez media y la velocidad media, ¿cierto? Y con eso se hacía la primera pregunta. Así que aquellas personas que pudieron poner atención en esta parte, ya saben los resultados, pero les voy a pedir ahí que me manden también el desarrollo de los ejercicios cuando lo pongan cuando lo estén haciendo en el formulario. ¿Dudas de esta parte? Si no hay dudas, me pueden preguntar por interno si tienen dudas. Les puedo volver a explicar y
Y no es necesario que me digan su nombre, o no voy a decir su nombre si es que les da vergüenza decir que tienen dudas. ¿Ya? No hay problema. Vamos a ver la segunda pregunta, ¿ya? Tenemos la segunda pregunta. Dice así: Catalina viaja desde La Serena a Santiago en un automóvil junto con su papá. En determinado momento, cuando el auto se desplaza con velocidad constante, recuerden que velocidad constante es que no cambia la velocidad. Dylan, primer aviso. No vuelva a molestar a su compañero, si no lo voy a tener que echar de la sala. ¿Ya? En determinado momento, cuando el auto se desplaza con velocidad constante, ella nota que el velocímetro indica 100 km por hora. ¿Ya? Es decir, el velocímetro va a 100 km por hora. En determinado momento, cuando está viajando el auto de La Serena a Santiago. En ese mismo instante, llama a su primo Vicente, que viaja desde Santiago a La Serena. ¿Ya? Es decir, va en sentido contrario. Y le pregunta a qué velocidad viene el automóvil de sus papás. Y él le responde que va a 110 km por hora. Pocos segundos después, ambos vehículos se cruzan, ¿cierto? Es como que se encuentran y cada uno sigue su camino, ¿cierto? En el tramo recto de la vía, ¿cierto? En esta línea recta. Si la velocidad de ambos autos es constante, dícese que el auto donde viaja Catalina va a 100 km por hora y el auto donde viaja Vicente va a 110 km por hora. Y esa velocidad no cambia, ¿ya? La pregunta es, ¿a qué velocidad se mueve el auto en el que viaja Vicente respecto del que viaja Catalina? ¿Cómo lo harían en esta parte? Ahí Sergio nos dice que son 10 km por hora. ¿Alguien está de acuerdo? 10, sí, son 10, son 10, son 10. ¿Alguien está de acuerdo con Sergio y con Dylan también? Pueden hacer con la manito para arriba si están de acuerdo, o si están en desacuerdo, pueden hacer los aplausos como reacción. ¿Está bien lo que está haciendo Sergio y Dylan en este caso, que sería restar? Ojo que los autos pasan en sentido contrario, ¿cierto? Vienen los dos autos así, y cada uno pasa al lado del otro, ¿cierto? Uno va de La Serena a Santiago y otro va de Santiago a La Serena. Dividir, quizás me dicen por ahí, no, Javi, no, en este caso no sería dividir. Las únicas opciones que tenemos en este caso son sumar, si las velocidades se suman o las velocidades se restan, ¿ya? En este caso no tenemos que dividir en este caso, ¿ya? Quiero que apelen a su sentido común. Si ustedes están quietos y vienen que se acerca un auto, ¿cierto? El auto se acerca a la velocidad que se acerca. Pero si ustedes empiezan a correr hacia el auto, ¿cierto? Ustedes van a percibir que la velocidad del auto aumenta. ¿Cierto? Como que van a llegar... ¿Ellos mantienen su velocidad o no? ¿Cómo? ¿Ellos mantienen su velocidad? Pero desde el punto de perspectiva tuyo que te estás moviendo, vas a llegar antes al auto. Es decir, entre comillas, el auto anda más, es como si el auto anduviera más rápido. Porque tú te estás acercando también a él. Si, por ejemplo, tú vas en tu auto, Seba, por ejemplo, que estás manejando ahora, últimamente, vas en tu auto, ¿cierto? Y te acercas. Pocos segundos después ambos libros su versión de vida. Si la velocidad de los dos autos es constante, ¿a qué velocidad se mueve el auto en el que viaja Vicente? 10 kilómetros desde la perspectiva. Alonso, que estáis leyendo, no sé si vas a contestar la respuesta o se te salió el mute. No había cachado que tenía la... Estaba leyendo, chao. No te preocupes. Pucha, que eres tonto, Alonso. Gracias Por no decir otra cosa. Ya, el respeto, chiquillos, importante, ¿cierto? Mantengamos. profe. Créeme que eso es respetuoso para ella. Ya, pues chiquillos, la pregunta, ¿se suma o se resta? Cállate. ¿Se suma o se resta las velocidades? ¿Qué creen? ¿Qué les hace más sentido? Se suman. ¿Se suman? Se resta. ¿Se restan, dice por ahí?
Profe, No se adaptan yo- las velocidades. Alonso, te escucho. desde la perspectiva de Catalina, Ujú. Vicente viaja 10 kilómetros por hora, diría yo. Ahí también dice que se restan y la gran mayoría está equivocado. Se suman. Ah, ¿Por qué se suman? Piensen en lo siguiente. Si el auto de Catalina y el auto de Vicente fueran en el mismo sentido, es decir, van los dos uno al ladito del otro, ¿cierto? Pero el auto de Vicente va un poquito más rápido, Catalina, que va en este auto, va a percibir que efectivamente el auto de Vicente va a 10 kilómetros por hora por sobre la velocidad de Catalina, ¿cierto? Es decir, es como si Catalina estuviera quieta y el auto de Vicente va a pasar por al ladito, ¿cierto? Va a pasar a una velocidad que pareciese ser no tan rápida, pero en este caso vienen en sentido contrario. Entonces, desde el punto de vista que va Catalina en este auto, ¿cierto? Va a parecer que la velocidad en el que va Vicente fuese mucho más rápida, ¿ya? Es decir, en este caso, cuando van en sentido contrario, desde el punto de vista de la persona que está dentro del auto, las velocidades se suman, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes chocasen, por ejemplo, si Catalina chocase con el auto que viene Vicente, ese choque es equivalente a que ustedes parados le chocara un auto a 210 kilómetros por hora. Entonces, eso es lo brígido, básicamente. Si Me acaba de explotar la cabeza. ustedes chocan de frente con otro auto, esas velocidades de impacto se suman. Es equivalente a que ustedes estuviesen quietos y les chocara algo que viene a 200 kilómetros por hora. Si este es el caso que se sumase. No sé usted, Sí. profe, pero a mí no me gusta imaginarme que autos me chocan. No sé. Bueno, no Y sé, los autitos chocones del Happyland, Es que esos son especiales. esos son buenos. Es que no te lo imagináis, ahí lo viví. ahí lo vivís, pero por ejemplo, Sí. también las velocidades de los autos chocadores del Happyland tienen una cierta velocidad máxima, porque si no el impacto, imagínense que la velocidad máxima fuera 15 kilómetros por hora o 20 kilómetros por hora. Chocan de Imagínese frente. 100. Si fuese 100, es como si ustedes chocaran a 200 kilómetros por hora con otro que viene a 100 de frente. Entonces, Por eso en el libro decía que un impacto 100 por hora con otro vehículo. Entendí. tiene sentido. Oh, Tiene se me sen- iluminó todo. Me acaba de hacer entender una página del libro de conducir. ¿No ves? Si física le ayuda para todo en la vida, hasta para aprender a manejar. Oye, no es broma. De hecho, el libro del curso manejo tiene harto de física. Así que para que sepan. Ya, ¿Ya? ya estas cosas que dicen, no fumes, no bebas, no tomes drogas. Eso también es Es decir, importante. No tiene que ver con la física, pero tiene que ver más con la biología, porque es cómo afecta al cuerpo a la hora de tomar decisiones. La ciencia siempre está metida al final. ¿Ya? no conduzcas con sueño. Entonces, para contestar esta pregunta, básicamente ustedes deberían decir que las velocidades se suman, porque van en sentido, porque son autos que están en sentido contrario. Entonces, Catalina percibe que ella está sobre un punto que no se está moviendo, ¿ya? Imagínense que su punto de referencia, es decir, Catalina va sentada en una silla, ¿cierto?, en el auto, y si ve hacia el lado, ve un lápiz, y ese lápiz, por ejemplo, puede ver un cuaderno, puede ver una mochila, y esa mochila no se está moviendo dentro del auto. Entonces, para Catalina, el punto de referencia dentro del auto está quieto, ¿cierto? El auto efectivamente se mueve, pero todo lo que, la velocidad de lo que pasa a Catalina, ¿cierto? Si ella empieza a mirar un letrero, por ejemplo, que está por su ventana, ese letrero va a pasar a la misma velocidad que viene Catalina, ¿cierto? Y no es como que el letrero pase, sino como el letrero efectivamente está quieto, pero desde el punto de vista de Catalina, que está dentro del auto, puede ver que el letrero que acaba de pasar se movió, entre comillas, ¿cierto?, a 110 kilómetros por hora. Por lo tanto, algo que viene en contra, se le tiene que sumar también la velocidad a la que viene Catalina.
Ahora, si el auto lo pasa por al lado, ¿cierto? Si van los dos en el mismo sentido, pero uno va un poquito más rápido, ¿cierto? La velocidad en el que va a haber Catalina a la que pasa, ¿cierto? Es la resta de las velocidades. Por eso, si los dos autos van a la misma velocidad, ¿cierto? Van a estar, y uno mira hacia el lado, por la ventana, va a pensar que están exactamente las mismas velocidades, y es como si fuera una velocidad cero, entre comillas. ¿Ya? Entonces, depende siempre del punto de vista, siempre del punto de referencia. Así que así se contesta la 2, ¿ya? Para que aquellas personas que no lo han contestado lo puedan hacer en brevedad. ¿Ya? La pregunta número 3 dice lo siguiente. Juan y Ana están observando una bicicleta en el parque. Juan dice que la bicicleta se mueve y Ana señala que la bicicleta está en reposo. ¿Cómo podrías explicar que ambos tienen razón? Yo soy profe. Dígalo. Coméntelo. El cuerpo de la bicicleta no se está moviendo, sino que se están moviendo las ruedas que al mismo tiempo como están conectadas al cuerpo, hacen que el cuerpo viaje con ella. Así de simple. Así de simple es la respuesta. Es la bicicleta en sí, o sea, el marco de la bicicleta no se está moviendo, ¿cierto? Si nosotros hablamos de la bicicleta per se, no se está moviendo, sino lo que se está moviendo son las ruedas que a la vez permiten el desplazamiento de la bicicleta. Es el mismo caso de la persona que va arriba del auto, ¿cierto? La persona que va arriba del auto, la persona por sí sola no se está moviendo, ¿cierto? Lo que se está moviendo es el auto y eso permite que la persona que está dentro se desplace. Pero desde ese punto de vista, las ruedas hacen que la bicicleta, entre comillas, se mueva, pero la bicicleta no se está moviendo por sí sola, sino que son las ruedas lo que impulsan el movimiento. Y también esta respuesta se puede contestar desde otra perspectiva. ¿Ya? Se puede contestar, por ejemplo, si hay una persona que está viendo de frente la bicicleta y otra persona que está viendo como de lado la bicicleta. Si una la está viendo de frente, quizás puede percibir que no se está desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda, sino que solamente está como moviéndose en el mismo eje, pues si uno está justo frente a la bicicleta. Pero si uno está de lado hacia la bicicleta, puede percibir que la bicicleta efectivamente se está moviendo desde este punto de vista, ¿cierto? Yo estoy acá y efectivamente, Dylan, ese es un muy buen ejemplo. Cuando uno ve el número de la micro, ¿cierto? Cuando eso es un buen ejemplo. Que uno esté de frente o uno esté de lado, ¿ya? Y efectivamente, esos son como los ejemplos. Siempre depende del punto de vista de cómo veamos el ejercicio, cómo veamos el problema. ¿Ya? Así que ahí pueden dar cualquier ejemplo. Pueden contestar esto, que ambos pueden tener razón, y también pueden añadir un ejemplo que se les pueda ocurrir a ustedes en su cabeza. ¿Ya? Nos quedan 2 preguntitas, ¿cierto? Para hacer como el repaso de estas preguntas. Vamos a ver este ejercicio donde sale Sebastián, Josefina y Amelia. Descargan una aplicación que les permite saber la rapidez de un cuerpo cuando lo enfocan con la cámara. Deciden probarla, pero estando en movimiento, tal como sugieren las figuras. ¿Bien? Josefina registra una rapidez de 5 metros por segundo para Amelia, y a su vez Sebastián registra una velocidad de 3 metros por segundo para Josefina. Si Amelia nota que su celular indica 2 metros por segundo cuando enfoca un poste en el camino, ¿con qué rapidez se mueven Sebastián, Josefina y Amelia con respecto a la calle? ¿Ya? Esto se hace de la siguiente manera, chicos. Primero, vamos leyendo cuáles son las velocidades relativas, ¿cierto? Primero sabemos que Josefina registra una velocidad de 5 metros por segundo para Amelia, es decir,
la velocidad entre Josefina y Amelia es de 5 metros por segundo. También tenemos que Sebastián y Amelia, o sea, Sebastián y Josefina tienen la siguiente relación. La velocidad entre Sebastián y Josefina es de 3 metros por segundo. Y Amelia nota que en su celular indica 2 metros por segundo cuando enfoca un poste en la calle, ¿cierto? Entonces, en este caso, si ponemos velocidad de Amelia con el poste, es de 2 metros por segundo. Acá, yo les pregunto, ahí las direcciones son las que aparecen acá en la figura. Yo les pregunto lo siguiente, ¿cuál es la única certeza de velocidad que tenemos en esta parte del ejercicio? ¿De quién efectivamente sabemos su velocidad? ¿Amelia? Sí, efectivamente. Sabemos la velocidad de Amelia porque cuando Amelia enfoca un poste, el poste está quieto. Es decir, es como si nosotros estuviésemos midiendo nuestra velocidad con respecto al suelo. Entonces nosotros sabemos la velocidad de Amelia. La velocidad de Amelia es de 2 metros por segundo. ¿Ya? Y ahora, gracias a la velocidad de Amelia, nosotros podemos saber la velocidad de Josefina. Para saber la velocidad de Josefina, tenemos que ver lo siguiente. Josefina y Amelia van en sentido contrario. ¿Ya? Es decir, para que calcular la velocidad de Josefina según Amelia, lo que tenemos que hacer es que a la velocidad de Josefina le vamos a sumar la velocidad de Amelia. ¿Cierto? Exactamente lo mismo que vimos con lo de los autos en el ejemplo pasado. Para la persona que estaba en cualquiera de los dos autos, cuando veía el otro auto pasar, su velocidad, como venía en sentido contrario, las velocidades se tenían que sumar. Para este caso, nosotros sabemos que la velocidad de Josefina, según Amelia, o de Amelia según Josefina, da lo mismo como lo veamos, es de 5 metros por segundo. Entonces sabemos que esto de acá vale 5 metros por segundo. La velocidad de Josefina no la sabemos, pero sí sabemos la velocidad de Amelia, que es 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Por lo tanto, solamente tenemos que despejar la velocidad de Josefina para saber cuánto es su velocidad con respecto a la calle. En este caso, ¿cuánto valdría? Ahí entra Pitágoras, ¿o no? No, ni siquiera. Es solamente ver que Amelia viene de frente con Josefina, ¿cierto? Vean el dibujito. Amelia viene de frente con Josefina, entonces sus velocidades se suman para la velocidad relativa entre una y otra, ¿cierto? Cuando Amelia pasa al lado de Josefina, va a medir que viene a 5 metros por segundo, ¿ya? Pero nosotros sabemos que la velocidad que viaja Amelia son de 2 metros por segundo. Y nos están preguntando con qué rapidez se mueve Amelia con respecto al piso, ¿cierto? Con respecto a la calle. Entonces, lo único que tenemos que hacer es despejar a partir de esta relación que tenemos acá, ¿cierto? 5 metros por segundo va a ser igual a la suma de la velocidad de Josefina más la velocidad de Amelia. Y acá tenemos que despejar solamente cuánto valdría la velocidad de Josefina. Y en este caso, ¿cuánto sería? Hay que despejar. Así que no es tan difícil. No sé cuál de las dos estará bien. 7 o 3. Una de las dos. ¿Cuál crees tú, Marcel? Es una ecuación simple, ¿cierto? No puede valer 7. 3, porque a donde está el 5 y está en positivo hay que pasarlo restando, ¿no? Efectivamente. Por lo tanto, la velocidad de Josefina con respecto al piso serían 3 metros por segundo. Y tiene sentido. Entonces quiero que vean la figura, quiero que vean el dibujo. Amelia nos sale que va a 2 metros por segundo. Josefina acabamos de calcular que va a 3 metros por segundo. Entonces cuando Amelia pase con su camarita
Josefina, Josefina pase con su camarita, ¿cierto? Ella va con su cámara grabando, ¿cierto? Con su aplicación, y va a pasar a Amelia, la va a ver pasar a una velocidad de 5 metros por segundo. Eso es lo que yo les quiero explicar en esta parte. Pero eso no significa que Amelia vaya a 5 metros por segundo, sino que se suman las velocidades de Amelia y de Josefina. Y para esta parte, ya tenemos la velocidad de Josefina, solamente nos faltaría la velocidad de Sebastián. Y para calcular la velocidad de Sebastián tenemos que ver cómo es la diferencia entre Sebastián y Josefina. Ellos van en la misma dirección. Por lo tanto, como van en la misma dirección, sus velocidades se restan. Por lo tanto, la velocidad de Sebastián según Josefina, o de Josefina según Sebastián, va a ser la velocidad de Sebastián menos la velocidad de Josefina. La velocidad de Sebastián no la sabemos, sabemos la velocidad de Josefina según Sebastián, que es de 3 metros por segundo. Sabemos la velocidad de Josefina, que son 3, y nos falta calcular la velocidad de Sebastián. Entonces, en este caso, si nosotros despejásemos la velocidad de Sebastián, ¿cuánto valdría? 6. 0 metros por segundo. 6 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, este ejercicio se hace sabiendo si vienen de frente o si van en la misma dirección, en el mismo sentido. Es la única forma para poder calcular las velocidades relativas, ¿cierto? Y las velocidades con respecto al suelo de cada uno. Entonces, así es como se realizaba este ejercicio. ¿Ya? No sé si quedan dudas con respecto a este ejercicio. Me imagino que sí quedan dudas porque hubo muy baja participación, entonces. No sé si tienen dudas me las pueden escribir por interno, no hay ningún problema, yo lo puedo volver a explicar. ¿Ya? Pero me lo tienen que decir. Y finalmente, la pregunta número 5 de la tarea, ¿cierto? Era hablar sobre el movimiento relativo, que es un sistema de referencia, ¿cierto? Y que es la posición. Pero eso sale textual en la presentación, así que para que ustedes lo pudieran responder, tienen que revisar la presentación que ya está subida, ¿cierto? Porque esto es de la clase pasada. Ya, esto es con respecto a la actividad de la semana pasada, ¿cierto? Tuve pocas respuestas, pero de todas maneras, espero que haya quedado claro. Lo que voy a hacer ahora es empezar con la materia de la clase que tenía destinada para el día de hoy, ¿cierto? Pero me alargué más, pensé que me iba a demorar menos haciendo la corrección o el repaso de cómo hacer los ejercicios. Esta es la clase de hoy día. La clase de hoy día vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme. Y para la clase de hoy día tiene que ver mucho con lo que hemos visto en las clases anteriores. Así que voy a ver hasta dónde llegamos en la clase de hoy día. La idea es no pasarnos de las 5 de la tarde. Nos quedan 10 minutos, 15 minutos de clase. Y vamos a alcanzar a ver hasta dónde lleguemos y después voy a responder dudas de la actividad o dudas que hayan quedado con respecto a la materia anterior. Entonces, pequeño repaso de movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Para comprender los conceptos de rapidez y velocidad ya los hemos estudiado, ¿cierto? Lo hemos visto durante las clases anteriores. La rapidez, ¿cierto? Tiene que ver con la velocidad, con la rapidez en un cierto instante, ¿cierto? A lo que va cierta persona. Es decir, cuando nosotros vemos en el velocímetro en el auto,
a qué velocidad vamos, ¿cierto? Entre comillas, lo que nos está indicando el velocímetro es la rapidez instantánea a la que se está moviendo el auto. Es decir, justo en el instante donde nosotros vimos el auto va a 110 kilómetros por hora, o a 100, o a 90. Pero eso es la rapidez instantánea, ¿cierto? En cambio, la velocidad instantánea tiene que ver con el cambio de posición en un cambio de tiempo. Es decir, yo estaba en un punto A y me moví hacia el punto B en línea recta en 5 segundos, yo debería saber la distancia entre A y B y dividirlo por los 5 segundos. Y eso me va a entregar la velocidad instantánea. Para hacer la diferencia, la rapidez instantánea es algo que yo puedo así como chequear si es que tengo algo que me indica la velocidad, perdón, la rapidez. Y la velocidad instantánea yo tengo que saber lo que se movió un cuerpo, ¿cierto? Y la cantidad de segundos que se demoró en moverse, ¿ya? Y siempre que este movimiento haya sido en línea recta. Con respecto a el vector velocidad, ¿cierto? Que hemos hablado que la velocidad es un vector que posee magnitud, dirección y sentido. Cuando un cuerpo describe una trayectoria curva, y esto es súper importante que le pongan atención en este punto, ¿ya? Porque es materia que necesitamos para cuando ya retomemos la materia de tercero medio como tal. Cuando un cuerpo describe una trayectoria curva, el vector velocidad instantánea es tangente a esto. ¿Qué significa que un vector o que algo sea tangente a una curva o a una recta? ¿Quién sabe esa definición? ¿Qué significa que algo Que sea traza una línea entre dos puntos de esta curva. ¿Cómo? Que traza una línea entre dos puntos de esta curva. No exactamente. Que algo sea tangente es que lo toca solamente en un solo punto, ¿ya? ¿Y a qué me refiero? El dibujo acá no ayuda mucho, pero lo que necesito que entiendan es que cuando se dice que la velocidad instantánea es tangente, es que la dirección va justamente en ese sentido y toca a la curva solamente en ese punto. ¿Ya? ¿Cierto? O sea, acá no me quedó tan bien el dibujo, pero lo voy a tratar de que me quede mejor. Que es que lo toque solamente en un punto. ¿Cierto? Si el auto está en esta posición, imagina que el auto está en esa posición, donde está el puntito, la velocidad instantánea siempre va a ser tangente. Es decir, si el auto estuviese, por ejemplo, en esta posición, la dirección de la velocidad instantánea sería en esa dirección. Y así a lo largo de toda la curva. Es decir, lo toca en un solo punto. Y es solamente en ese instante, ¿ya? Es decir, ¿a qué me refiero? Imagínense que ustedes tienen un vaso, ¿ya? No importa. Imagínense lo siguiente. Ustedes tienen una bolita, ¿cierto? Un vaso y una mesa. Entonces voy a dibujar de la mejor forma posible una mesa. ¿Ya? Acá tenemos una mesa. Imagínense que ustedes tienen un vaso, ¿cierto? Ya tienen el vaso sobre la mesa. Y adentro tienen una bolita. ¿Ya? Y lo que van a hacer ustedes es tomar el vaso, no despegarlo de la mesa y empezar a girar. ¿Ya? Es decir, lo que ustedes van a hacer es hacer girar a la bolita dentro del vaso. ¿Se entiende un poco la idea del experimento? Entonces, lo que van a hacer ustedes es hacer girar el vaso. ¿Cómo va a ser el movimiento de la bolita dentro del vaso? Va a ser circular, ¿cierto? Entonces, ustedes van a mover
el vaso, ¿cierto? Y la bolita se va a mover de forma circular dentro del vaso. Ahora, ¿qué va a pasar en el momento en que ustedes levanten el vaso cuando la bolita está girando? ¿Qué va a pasar con la bolita? ¿Va a seguir girando? Se va a quedar quieta. ¿Segura? Levantan el vaso, Supongo. lo están haciendo girar a toda velocidad y levantan el vaso. ¿Qué va a pasar con la bolita? Va a salir disparada hacia un lugar. Y esa es la razón, ¿cierto? Imagínense que ustedes levantan el Pierde vaso. la trayectoria. Exactamente, imagínense que esta es la bolita, ¿cierto? Justamente esta forma circular que se ve en la rotonda es el vaso. Y ustedes levantan el vaso justamente cuando la bolita está en esa posición. ¿Qué va a pasar con la bolita? Va a seguir derecho, no va a seguir dando vueltas. Y esa es la explicación de por qué la velocidad es tangencial al movimiento circular. Porque si ustedes dejan de como tener como aquello que está obligando a que el auto esté yendo en línea, que esté yendo como de forma circular, ¿cierto? Que sería doblar el manubrio, o en este caso el ejemplo de la bolita, que nosotros levantamos el vaso, la bolita va a seguir su transcurso natural, es decir, va a seguir como si es que no hubiese el vaso, va a tratar de ir derecho. Y esa es la razón, la bolita no va a seguir girando si es que nosotros levantamos el vaso, la bolita se va a ir volando, ¿ya? Y esa es la explicación detrás de por qué la velocidad instantánea es tangente a la trayectoria curva. Es una explicación bastante como intuitiva, ¿cierto? Lo pueden intentar en sus casas si tienen una bolita y tienen un vaso, pueden hacer el experimento, ¿cierto? De hacerlo girar y levanten el vaso, se van a dar cuenta que la bolita va a salir volando en línea recta, no va a salir ni en forma circular, va a ir solamente en línea recta, ¿ya? Y es una explicación bien práctica de por qué la velocidad es tangente finalmente a la trayectoria curva. Entonces, espero que esto haya quedado más o menos claro. Como bien hemos hablado, la velocidad media, ¿cierto? Es el cambio de desplazamiento en un cambio de tiempo, ¿ya? Entonces, acá a la derecha sale la fórmula que es la posición final menos la posición inicial dividido en el tiempo, ¿ya? Nada nuevo que no hayamos visto durante las clases anteriores. Y esto es la precuela, ¿cierto? Antes de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Y a grandes rasgos, yo creo que se acuerdan, bastante de ustedes se acuerdan lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, que es que básicamente un cuerpo que posee movimiento rectilíneo uniforme se desplaza mismas distancias en una misma cantidad de tiempo. Es decir, si yo estoy en un auto que va a una velocidad constante, ¿cierto? Y en línea recta, si yo me placé en 1 hora 20 kilómetros, significa que si yo mantengo mi velocidad, en cualquier otro momento, cuando yo mida de nuevo 1 hora, me voy a haber desplazado 20 kilómetros. Es decir, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y esto es el movimiento rectilíneo uniforme. Es un movimiento donde vamos en línea recta y la velocidad no cambia, ¿ya? Entonces, eso es principalmente. El movimiento rectilíneo uniforme lo podemos concebir como dos formas, con que hay un cambio de desplazamiento o que no hay cambio de desplazamiento, ¿ya? Algo que está a velocidad cero también tiene movimiento rectilíneo uniforme, solo que la velocidad es cero. Ese es un dato freak. Velocidad constante, como bien ahí dice Paulito. ¿Ya? Y esto lo vamos a ver en la próxima clase, no vamos a alcanzar a verlo, pero de todas maneras, si quieren trabajar en la guía que yo les dejé, de forma voluntaria, porque quería hacer una actividad dividiéndolos por grupos, pero no voy a alcanzar por el tiempo. Para la próxima clase vamos a hacer esa actividad. Aquellas personas que quieran avanzar con la guía
para después poder dar los resultados y todo para la próxima clase, bienvenido sea, no hay ningún problema. La clase va a estar subida con toda la materia importante, pero desde la próxima clase vamos a retomar acá la parte del gráfico de posición versus tiempo, la parte de gráfico de velocidad versus tiempo, y eso, me faltaron esas 3 últimas cositas para terminar la clase. ¿Ya? Pero desde acá retomamos la próxima clase, movimiento rectilíneo uniforme, y la próxima clase hacemos un pequeño repaso de esto y nos lanzamos a hacer los ejercicios que le mandé en la guía, que era para hoy día, pero lo hacemos la próxima clase. No hay ningún problema. Ya, chiquillos, así que eso sería, voy a adelantarme hasta esta parte, que es como lo importante, que era buen fin de semana. Y nada, espero les haya gustado la clase del día de hoy, chiquillos. Que se haya entendido, y ya saben, Pefa no importa, llegó a la clase justo cuando era necesario. Acabo de ver su WhatsApp, perdón por no haberlo visto antes. Y nada, pues, chiquillos. Eso, que tengan un muy buen fin de semana, que estén bien con sus familias y todo eso. Nos vemos el jueves en consejo de curso, y también tengo horario de consulta lunes, miércoles y viernes, ¿cierto? De 12:30 a 1:30, por si quieren ir ahí a preguntarme por cosas, de dudas que tengan de la clase. Un abrazo, cuídense mucho.